Bueno, buenos días. Continuando con nuestra clase de resonancia, de circuito resonante serie, acá tenemos la gráfica de la corriente en función de la frecuencia. Para que uno entienda, habíamos visto en el video anterior que en resonancia, en la frecuencia de resonancia, la impedancia era mínima, o sea que Z era igual a R. Por lo tanto, si en la frecuencia de resonancia Z es mínimo, por lo tanto la corriente va a ser máxima y va a estar dado por E sobre R. O sea, esto I máximo igual a E sobre R. Viendo acá en esta gráfica tenemos F1 y F2. A F1 y F2 se lo llama frecuencia de corte o se llama también frecuencia de media potencia. Vamos a ver más adelante por qué se le llama media potencia, vamos a ver los cálculos. Ahora, lo que vamos a ver, este espacio entre F1 y F2 es lo que se llama ancho de banda. ¿Qué es lo que es el ancho de banda? El ancho de banda es aquel de la frecuencia de corte F1 hasta la frecuencia de corte F2. Se considera que la amplitud es constante, porque como ven acá, en este punto, la I máxima decae 70%. Acá también decae 70%, ambos lados son iguales. Entonces, por esa razón se le llama frecuencia de potencia media. Vamos a ver más adelante, porque esto es I máximo sobre raíz de 2. Viene a ser este valor que está acá. Bueno, vamos a calcular entonces esos puntos críticos o los puntos de corte de la curva de respuesta de la corriente. Para eso tenemos hacer memoria ZT, la Z total es igual a la raíz cuadrada de R cuadrado más XL menos XC al cuadrado. De esa forma se representa también ZT, ustedes habrán visto en electrónica industrial el año pasado. Esa es la forma de calcular entonces ZT. Bueno, ¿qué pasa? En este punto que está acá, ZT es igual a como la corriente cae raíz de 2, su valor máximo cae raíz de 2, quiere decir que Z aumentó en raíz de 2. Entonces en este punto ZT igual a raíz de 2 por R igual a la raíz cuadrada de R cuadrado más XL menos XC al cuadrado. Bueno, ¿qué se hace para eliminar la raíz? Hay que elevar al cuadrado ambos miembros. Entonces esto se va acá, me quedan 2 R al cuadrado igual. Esto se va con esto, me queda igual a R cuadrado más XL menos XC al cuadrado. Este pasa a este miembro restando, entonces 2R cuadrado menos R cuadrado me va a dar R cuadrado igual a XL menos XC al cuadrado. ¿Cómo se elimina el cuadrado? Hallando la raíz cuadrada a ambos lados. Esto va con este va con este. Entonces me queda R igual a XL menos XC. Pasando a este miembro tengo R menos XL más XC igual a 0. Y acá reemplazamos XL y XC por su valor. R
menos XL es omega L más XC igual a 1 sobre omega C igual a 0. Pero esta frecuencia, ¿qué es la esta? Yo estoy considerando que ZT, fíjense, ZT igual a L cuadrado más XL menos XC. Estoy considerando que XL es mayor que XC. Por lo tanto, ¿qué? Si yo estoy diciendo que XL es mayor que XC, estoy en esta zona. Y en esta zona es inductivo. Por lo tanto, este omega va a ser omega 2. Bueno, desarrollando esto, hallando el mínimo, voy a tener R omega 2 por C menos omega 2 al cuadrado por LC más 1 igual a 0. Dividiendo todo por R, dividiendo todo por RC, voy a tener acá omega 2 menos omega al cuadrado por C sobre L. No, perdón, vamos a hacer otro. Antes, voy a ordenar primero esto: es menos omega cuadrado, omega 2 al cuadrado por LC más omega 2 RC más 1 igual a 0. Ahora sí voy a dividir todo por LC para que esto sea 1. Voy a dividir todo por menos LC. Entonces acá voy a tener en omega 2 al cuadrado menos, acá va a ser omega R sobre L omega más 1 sobre LC. O sea que acá realmente es menos igual a 0. Esta es una ecuación de segundo grado, segundo grado, en donde vamos a aplicar la fórmula de omega 2 va a ser igual a menos b. Menos b va a ser R sobre L más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado, o sea, R sobre L al cuadrado menos 4ac, pero va a ser positivo porque está negativo, va a ser 4, A es 1 y C es sobre LC sobre 2A, o sea, sobre 2. Ordenando esto va a ser perdón, acá falta un signo, perdón, menos con menos va a más R sobre 2L más o menos un medio raíz cuadrada de R cuadrado sobre L cuadrado más 4 sobre L. Ese es el valor entonces de omega 2. Entonces al tener omega 2, F2 va a ser igual a 1 sobre 2pi R sobre 2L más o menos raíz cuadrada de R cuadrado sobre L cuadrado más 4 sobre LC. Bueno,
En este caso, como tenemos signos más o menos, tenemos que tomar el signo más. Porque con el signo menos me va a dar una frecuencia negativa y una frecuencia negativa no existe. Entonces, la expresión de F2 va a quedar de esta forma. Ahí. Bueno, con esto queda demostrado el F2. Ahora F1, F1 van a calcular ustedes porque puede ser tema de examen, no puede decir demostrar que F1 es tal. Yo le voy a mostrar después cómo es F1 para determinar después el ancho de banda. Bueno, el valor de F1 le va a salir de esta forma, es 1 sobre 2pi menos R sobre 2L más 1 medio raíz cuadrada de L cuadrado sobre L cuadrado más 4 sobre LC. Bueno, este es lo que ustedes van a calcular, van a demostrar, quiero decir, que F1 es esta expresión que está acá. Para eso ustedes tienen que considerar que Z total igual a la raíz cuadrada de R cuadrado más XC menos XL sobre el 2. Acá yo estoy considerando que XC es mayor que XL, entonces estamos en esta zona este 1, entonces es lo que voy a calcular. Bueno, ahora el ancho de banda es F2 menos F1. O sea que este ancho de banda va a ser F2 menos F1. Igual, atiendan acá, para no escribir toda esa expresión que está acá. F2 es esta expresión, menos F1. Entonces este menos va a hacer que este sea positivo y este negativo. Y al ser negativo, esta raíz completo que está acá se va a ir con esta raíz. Entonces, ¿qué me va a quedar? F2 R sobre 4pi por L. Multiplicar R por una R, 2pi por 2L va a dar 4pi L menos F1 también le va a dar R sobre, pero acá va a ser más, R sobre 2pi por L. Igual entonces a 2R sobre 4pi L. Este se va a multiplicar con este y me va a quedar entonces R sobre 2pi por L. Ese queda entonces la expresión del ancho de banda. Como habíamos visto en la clase anterior, la R, la resistencia, no influye en la frecuencia de resonancia, pero sí modifica el ancho de banda. Cuanto menor sea el valor de R, este ancho de banda va a ser menor, o sea que va a ser, como se dice en comunicaciones, va a ser selectivo el tema del filtro o el sistema de resonancia serie. Bueno, también lógicamente que el ancho de banda depende de L, pero yo para recalcar nada más que la resistencia R no influye en la frecuencia de resonancia, pero sí influye en el ancho de banda. Bueno, acá vamos a hacer una pequeña modificación para el cálculo del ancho de banda.
Entonces el ancho de banda va a ser igual 1, esta R voy a pasar como denominador, va a ser 1 sobre 2 pi L sobre R. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a hacer un artificio matemático, 1 sobre 2 pi fs por L sobre R. Entonces acá multipliqué por fs, abajo también arriba tengo que multiplicar por fs. Entonces el ancho de banda va a ser igual, esto que está acá es XL, entonces sobre R igual a fs sobre QS. Este es el valor de QS que habíamos visto en el video anterior, que es la potencia reactiva sobre la potencia promedio. Entonces el ancho de banda está dado por Fs sobre QS. Esta es también otra relación entre el ancho de banda con la frecuencia de resonancia y QS. Además, se utiliza mucho también esta expresión. Vamos a hacer lo siguiente, va a ser 1 sobre QS va a ser igual al ancho de banda sobre Fs. Esto es igual a F2 menos F1 sobre Fs. Entonces 1 sobre Qs igual a F2 menos F1 sobre Fs. Esta expresión que está acá, esta expresión que está en recuadro, viene a ser el ancho de banda fraccional. Tengan bien en cuenta esto. Ancho de banda fraccional. Entonces ahí tenemos ya todo lo que respecta a la frecuencia de resonancia serie. Ahora ya vamos a hacer un problema como ejemplo de resonancia serie. Bueno, acá tenemos un ejemplo de circuito resonante serie, en la cual me pide calcular la corriente I, VR, BL y BC. Calcular QS. Si la frecuencia de resonancia es 5000 Hz, calcule el ancho de banda de la potencia en la frecuencia de potencia media. Entonces, para la parte A, y aquí igual, de acuerdo a la teoría, es sobre R. Directamente, era E sobre R. Entonces va a ser 10 voltios sobre 2 ohms. Esto me va a dar 5 amperes. BR va a ser, este es 5 amperes fase 0, 5 fase 0 por R, 2 fase también 0, igual a 10 voltios fase 0. Ver BL BL igual a I 5 fase 0 por XL es 10 fase 90. Y esto me va a dar 50 fase 90. BC
igual a 5 fase 0 por 10 fase menos 90. Menos 90 porque es capacitor. Entonces me da 50 fase menos 90. Esa es la parte A. La parte B, QS igual a XL sobre R. XL su valor es 10 sobre R que es 2. Entonces esto es 5. Es adimensional el QS, no tiene ninguna unidad. C, si la frecuencia de resonancia es 5000, calcule el ancho de banda. Y habíamos visto que el ancho de banda es igual a Fs sobre QS, igual a 5000 sobre 5. 1000 Hz es el ancho de banda. Y por último, la potencia en la frecuencia de potencia media. Nosotros habíamos tenido nuestra gráfica esta es la frecuencia potencia media. Esto era acá que la corriente era I máximo sobre raíz de 2. Entonces, la potencia en este punto va a ser igual a R por I al cuadrado. Entonces, la potencia va a ser igual a R, que es 2, por la corriente, que es 5, sobre raíz de 2 al cuadrado. Esto me va a dar raíz de 2 al cuadrado de 2, se va con este 2, me queda 25 vatios. Entonces acá tenemos un problema ya totalmente desarrollado que ojalá les sirva como base para los diferentes problemas que van a hacer a partir de ahora. Con esto termina la parte de resonancia seria.